Hola, bienvenidos nuevamente a esta sección de libros para la acción de Dreambeer. Mi nombre es Alejandro Ortiz. Muchísimas gracias por todos los comentarios y las veces que han visto el resumen anterior. Y en esta ocasión vamos a traer un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. ¿De qué se trata este libro? Este libro está escrito por Stephen Covey, que es fue un gran consultor de organizaciones, experto en familia, fue profesor. Entonces él aborda este libro diciendo que hay un camino entre la dependencia, que ahora vamos a ver de qué se trata, y la interdependencia. Él afronta la idea de que todas las personas, para hacer una transformación hacia el éxito, hacia cumplir sus logros, lo que tienen que hacer es justamente analizarse de adentro hacia afuera. Este de adentro hacia afuera, como él lo llama, es hacerse cargo primero de uno mismo, de dónde está parado, y después comenzar un camino aplicando los hábitos que él menciona en este libro. Él comienza toda su teoría diciendo que comenzamos desde adentro hacia afuera con nuestra propia persona, haciendo referencia a los paradigmas que tenemos todas las personas, que desde pequeños nos fuimos formando, se nos fueron acumulando por las enseñanzas, por la sociedad y etc. Él pone un experimento en donde muestra una clásica figura de una anciana que se transforma en una chica y se lo muestra a distintos grupos de alumnos, y entre estos alumnos, hay un grupo que ve una anciana, hay otro grupo que ve a una chica, y entonces entre esos grupos empiezan a discutir y cada uno defiende su posición. El autor lo que quiere hacer referencia acá es que no vemos el mundo en general como exactamente es, sino que vemos el mundo de acuerdo a la percepción que tenemos. Y entonces acá es donde empieza este viaje de adentro hacia afuera. Él dice, las personas desde pequeños somos dependientes. Somos dependientes de nuestros padres, de nuestros familiares, de la sociedad. Necesitamos a otras personas para seguir sobreviviendo. A medida que vamos siendo mayores, lo que va pasando es que vamos tomando independencia, conciencia de nuestro cuerpo, estudiamos, conseguimos un empleo o prosperamos por otros medios y nos vamos haciendo independientes. Pero en definitiva la sociedad y el ser humano inherentemente es interdependiente. Entonces viene esta otra palabra que quiere decir que vivimos en sociedad justamente, entonces necesitamos relacionarnos con otras personas. Ahora, el camino que él propone es, vamos a tener 3 hábitos para pasar de ser personas dependientes a personas independientes en primera instancia. Entonces, de esta manera, al ser independiente, tenemos y nos hacemos responsables de nuestra propia persona. Pero eso no es suficiente, porque después tenemos que ser personas interdependientes, que significa que tenemos que interactuar con la sociedad y tenemos que lograr resultados que se potencien y que no sean resultados independientes nada más. Y esos son 3 hábitos más. Entonces tenemos hasta ahí 6. 3 para pasar de dependientes a independientes, y después 3 más para pasar a interdependientes. Y el 7º hábito va a estar en el gráfico, que va a estar en el resumen que les paso en el perfil, por supuesto. El 7º hábito lo que hace es recorrer a todos los otros y habla de afilar la sierra, así le llama él al último hábito, que en definitiva no es el último por estar en último lugar nada más, sino que es transversal a todos los demás. Y vamos a ver de qué se trata también, así que vamos. Y el primero de todos los hábitos para pasar de la dependencia a la independencia y después a la interdependencia, vamos a ver, todo comienza con ser proactivos. Y el autor acá comienza con una historia, en realidad. Comienza con la historia de Viktor Frankl, que fue un gran neurólogo, psiquiatra, pero en su juventud estuvo en los campos de concentración de la Alemania nazi y estuvo preso, por supuesto, en una celda, desnudo, humillado. Y en ese momento, esta persona, Viktor Frankl, empieza a pensar que no pueden quitarle, si bien le habían quitado toda su familia y toda su dignidad, lo que empieza a pensar es que no le pueden quitar una última libertad, que es la libertad que él tiene de interpretar
cómo le están pasando esas cosas. O sea, la interpretación que él recibe, ese espacio que hay entre lo que verdaderamente le sucede, que era terrible, y lo que él entiende de eso que le está sucediendo, cómo él lo representa, cómo él se lo cuenta internamente, esa libertad no se la puede quitar nadie. Ni todos los enemigos que estaban ahí no podían invadir por sobre esa interpretación que él estaba teniendo de esa situación terrible para todos. Entonces él lo gestionó de esa manera. Con esto el autor nos dice: ser proactivos no es ser más activos que las otras personas o tomar la delantera, simplemente adelantarse. Significa hacerse responsables, entender que la libertad de representarnos las cuestiones que nos pasan es responsabilidad nuestra. Entonces, con esto el autor quiere decir que las personas que no entienden este hábito todavía, lo que están esperando es la aprobación de los demás. Están esperando que otra persona les diga qué hacer, a lo mejor no directamente, pero como se representan con otras personas o como se ven reflejadas en otras personas, y no entienden que ellos tienen la libertad y la obligación, casi como ser humanos, ¿no?, de tomar responsabilidad de sus propios actos. Entonces están viviendo en el afuera. No podemos darle, dice el autor, no podemos darle permisos a otra persona, salvo que quisiéramos intencionalmente, no pudiéramos darles ese poder de que manejen nuestra propia vida. Entonces el puntapié de todo el libro va a ser para que, de ahora vamos a ver que los hábitos son secuenciales, de hecho, ¿sí? No podemos obtener los otros si primero no podemos concentrarnos en nosotros mismos y decir que somos responsables de nuestra propia persona, para de ahí en adelante comenzar con todas las otras acciones que tenemos que llevar a cabo. Bien, vamos a pasar ahora al segundo hábito de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y tiene que ver con la idea de tener un fin en mente, justamente, así se llama, tener un fin en mente. Y esto lo podemos relacionar con tener una visión, tener un sueño, tener una idea, algo en la mente, algo en el futuro, algo como una ambición que tenemos que llevar a cabo, ese objetivo que estamos buscando para nuestra vida, para nuestras relaciones. Entonces, ¿qué significa tener un fin en mente? Y acá el autor aborda la idea de la creación en 2 veces, o la creación doble de las cosas, como él lo llama. Él afirma que todo tiene 2 creaciones. Primero se ideó, primero en algún momento todas las acciones, los resultados que obtuvimos en la vida, primero fueron objeto de un pensamiento y luego una acción. Esto quiere decir, por eso él dice que se crean 2 veces. Primero, imagínense en un plano de la construcción de una casa, lo ponen como un ejemplo. Primero hubo un plano, primero hubo una idea, que después, como una idea bastante programada, con las medidas exactas, con las cantidades de materiales que se necesitaban para construir la casa, se pasó a construir la casa justamente. Entonces se siguieron las reglas para que la creación de la casa, se construyó la casa. Ahí hubieron 2 veces, 2 momentos, dicen, 2 planos en donde la casa en realidad existió 2 veces. Quiere decir que existió en un momento cuando estaba en el plano y en otro momento cuando verdaderamente ya estaba en la realidad construida. Lo mismo sucede con nosotros, con las personas, con nuestros objetivos, con nuestros resultados. Los resultados, las cuestiones que nosotros logramos al final en la realidad, es porque fueron antes el pensamiento, el objetivo mental de una persona. Y acá es donde produce una separación bastante buena, que es que si nosotros nos hacemos responsables de nuestra propia persona, nosotros obtenemos esa mentalidad, ideamos esa casa en nuestra mente y la construimos, ¿sí? Entonces nosotros nos imaginamos un trabajo y lo ejecutamos, nos imaginamos un logro en particular, alcanzar alguna meta en particular y lo conseguimos. Ahora, ¿qué pasa si somos personas que no tenemos no somos responsables, no nos hacemos cargo de lo que nos pasa, ponemos las ideas en el exterior, por ejemplo? ¿Qué pasa? Existe de todas maneras, dice el autor, existe de todas maneras la doble creación siempre está, nada más que nosotros estamos teniendo unos resultados que lo ideó otra persona y no nosotros.
Por eso es muy importante el primer punto, el de ser proactivos y tomar la responsabilidad de todo, incluso de nuestros pensamientos, porque si nosotros no lo hacemos, seguramente alguien lo ideó. Y si otra persona ideó un resultado que nosotros estamos llevando a cabo, ese resultado claramente no es el nuestro. Así que muy importante la idea de tener un objetivo y comenzar por él. Y el hábito número 3 de este libro es que pongamos primero lo primero. Se llama así, de esa manera, poner primero lo primero. Y a diferencia de los otros que van por ahí un poquito más de autoconciencia y autoconocimiento, este implica pasar ya a la acción. ¿Qué significa? Hacer las cosas, manejar nuestra agenda. De hecho, habla de administraciones de agenda durante todo este capítulo, que está genial, siempre recomiendo. Tienen el resumen que hice yo del libro, pero siempre recomiendo el libro justamente porque da muchísima información muchísimas ideas acerca de cómo gestionar las agendas, pero de acuerdo a lo importante. Lo primero significa primero colocar lo importante. ¿Y cómo sabemos qué es lo importante? Por la práctica de los hábitos anteriores. En los hábitos anteriores dijimos que nos hacemos responsables y no culpamos a nadie del exterior. De esa manera tomo mi vida en mis manos. Y en el segundo hábito lo que hicimos fue justamente decir, ok, voy a tener esta visión. Como soy responsable, ahora no dejo que nadie me diga lo que tenga que hacer y lo que yo verdaderamente quiero hacer es esto. De esa manera definimos un fin único y este tercer hábito nos viene a decir, ya que se definió eso, que es lo importante, porque lo definiste vos mismo, que eso es lo importante, el tercer hábito dice, hay que hacerlo, hay que hacer lo verdaderamente importante. Y en el libro, de hecho, el autor lo que hace es un cuadrante en donde es un cuadro en donde coloca lo urgente, lo importante, lo menos importante, lo más urgente. El autor dice, todo el tiempo estamos atendiendo verdaderamente a lo urgente. Llamadas telefónicas siempre urgentes, reuniones, en el ámbito laboral pasa mucho esto de tener una reunión tras otra, y si hacemos un resumen al final del día, lo que sucede es que a lo mejor no se avanzó en nada verdaderamente importante, que todas esas cuestiones fueron urgentes. Bueno, lo mismo pasa en nuestra vida, que empezamos a prestar atención a muchas cosas urgentes que tenemos a las que se le dedica muchísima energía, y cuando terminamos de hacer todas estas cuestiones urgentes y vemos que verdaderamente pospusimos lo importante, en realidad, como estamos tan cansados de hacer lo urgente, pasamos a otro cuadrante que él habla de distracciones. Entonces, tercer hábito, poner las manos ponernos en acción y decir, voy a hacer lo que verdaderamente importa. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Lo que yo decidí que es importante para mi vida. Muy bien, y hasta acá tenemos ya 3 hábitos, que quiere decir que si aplicamos estos 3 hábitos, podemos pasar de ser dependientes, de ser esas personas que estábamos ligadas a lo que pase en el exterior, a ser independientes. Entonces, de esta manera logramos entender nuestra propia vida, tomarlo en nuestras manos y hacernos responsables y priorizar lo que verdaderamente importa. Ahora estamos, según el autor, preparados para salir a la sociedad e interactuar con las demás personas. Y el primer punto, el primer hábito que nos va a llevar de ser independiente a interdependiente, a tener una interacción efectiva con el resto de la sociedad, significa que es la idea de pensar en ganar. El autor dice ganar con la idea de que cuando vamos a interactuar con otras personas, busquemos las relaciones de largo plazo, porque esas son en general las más sanas que vamos a tener en nuestra vida. Entonces, la idea de ganar implica que no enfrentemos posturas tal de que una persona sí o sí pierda en un acuerdo que estamos. Esto generalmente él lo enfoca, como él justamente fue consultor de varias organizaciones, pone muchísimos ejemplos acerca de situaciones organizacionales, pero también de familias, en donde, por ejemplo, habla acerca de las relaciones en los
matrimonios, relaciones padres e hijos, así que es muy interesante su visión porque le dedicó muchísimos años a ese tipo de trabajo. Entonces dice, cuando vamos a interactuar con otra persona, hay distintas relaciones, de hecho, está ganar-ganar, perder-ganar, ganar-perder, él pone todas esas relaciones y no identifica como ganar como la única, entiende que en algunas otras relaciones, en algunas conversaciones podríamos retroceder para luego entablar una relación a largo plazo, pero en definitiva la práctica, el hábito que va a tender a hacernos unas personas prósperas en las relaciones es aquella en la que buscamos siempre una tercera alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos con otra persona interactuando, tenemos que entender que esa persona tiene una postura, que nosotros tenemos otra, de hecho no son posturas sino son ideas, y que tenemos que lograr un camino del medio en pos de la relación a largo plazo, que ese es el foco para una vida próspera o efectiva, como lo dice él en el libro. Y vamos al quinto hábito. Esta vez tiene que ver con comprender primero para después hacernos entender. Recordemos que estamos hablando de interacciones con otras personas, estamos viajando hacia ser seres eficientes en la interacción con otras personas, a ser seres interdependientes, como dice el autor. ¿Qué quiere decir entender primero y luego hacerse entender? Está hablando de la empatía. Y el autor acá cuenta una historia acerca de alguien que va al médico y le dice: tengo algún problema con los ojos, no estoy viendo bien. Y el médico le dice: perfecto, no hay ningún problema, tome estos lentes que a mí me sirvieron muy bien. Lo que él está queriendo representar con esta historia es que generalmente cuando vamos a interactuar con otras personas, lo estamos haciendo y todo lo que esa otra persona está diciéndonos y lo que estamos escuchando, lo estamos poniendo con un filtro por esas gafas, por esos anteojos, lo estamos poniendo por un filtro de nuestros paradigmas. Y muchas veces van a encontrarse con o ustedes mismos o con otras personas que cuando están hablando, se adelantan a lo que quieren decirle, es porque ya interpretan que la otra persona les está queriendo decir algo en particular. Entonces, lo primero que dice el autor acá para una relación sana en cuanto a mantenerla en el tiempo justamente, es ser empáticos, entender el universo de la otra persona, entender en profundidad cómo es que viene esa persona a estar en ese momento con nosotros, y luego recién, después de escucharla profundamente, poniéndonos en sus zapatos. Eso de hecho lo admite el autor, que a él mismo le costaba muchísimo porque de verdad demanda muchísima energía, pero ese gasto energético es muy provechoso en el largo tiempo porque mantiene a las relaciones unidas. Entonces, ser empático significa verdaderamente escucharlo con toda la mente, con todo el corazón, con toda esa presencia que requiere esa persona, y luego hacernos escuchar. Hacernos escuchar es la segunda parte de este hábito. Hacernos escuchar implica, en pos siempre de relaciones saludables, por supuesto, inspirar la confianza suficiente como para que esa persona también nos entienda a nosotros. Así que, quinto hábito entonces, muy importante: entender primero a la otra persona, ser empáticos con la otra persona y luego hacernos entender también nosotros para forjar relaciones duraderas. Y estamos ahora con el sexto hábito, es el último del grupo de 3 hábitos para pasar de ser independientes a interdependientes, y habla acerca de la sinergia. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la sinergia? El autor comienza nombrando a la naturaleza como el ejemplo mayor de sinergia en el planeta, y que estamos rodeados de ellos justamente. ¿A qué se refiere con esto? Significa, lo que dice el autor es: la naturaleza es sinérgica en sí, porque la suma de todas sus partes construye un todo mucho más grande que las individualidades que tiene cada uno, ¿sí? La idea a que viene a aportar aquí es que 1 más 1 no es 2, sino que es 3, en el sentido de que la interacción de 2 o más personas, o un grupo de personas, una sociedad, una comunidad,
puede lograr algo mucho más grande que la simple suma de cada una de sus partes. Entonces, ¿cómo logramos esto? Cuando vamos a interactuar con otra persona, tenemos que entender una tercera alternativa. No es ni lo tuyo ni lo mío, no es ni la opción A ni la opción B, es la idea de construir entre los dos, entre la opción A y la opción B, construir una opción que sea más grande que la suma de esas dos opciones nada más. Fíjense aquí la importancia de la integridad que tiene que tener una persona, la suma de todos los demás hábitos que vimos anteriormente para lograr ponerse a la altura y fabricar esta sinergia con otra persona. Porque si esta persona es una persona dependiente, es una persona que no adoptó lo de ganar, no sabe qué tiene en mente, atiende a las cosas urgentes nada más, imagínense cuánto gasto de energía va a poner esa persona en defender su posición, en no soltar nada y en no comprender una de las mayores riquezas que hay, que es la diferencia de opiniones del resto de las personas. Las diferentes opiniones que las demás personas tengan en un grupo, en una discusión o simplemente uno a uno, las diferencias de opiniones es justamente uno de los capitales más importantes para construir algo más grande que la suma de las partes, porque esas diferentes opiniones dan lugar a la creatividad de algo superior. Así que ese es el sexto hábito de las personas altamente efectivas. Lo que va a suceder a continuación es que vamos a nombrar al séptimo hábito. El séptimo hábito es un ámbito de 4 dimensiones. Lo que dice el autor es lo siguiente. Cuenta él que se encontró, imagínense, dice, se encuentran con un leñador, alguien que está justamente talando árboles para sobrevivir. Entonces lo que hace es que tiene una sierra y ustedes le preguntan qué está haciendo. Él está afilando la sierra y tiene que ver con esta idea de que si le dan varias horas para talar el árbol, lo que va a hacer esta persona es pasar un 80% de esas horas afilando la sierra y luego recién va a talar el árbol. Esta idea, esta analogía que hace el autor es para decir que lo que primero tenemos que hacer, la fuerza más importante, el capital más importante que tenemos con nosotros, somos nosotros mismos, es nuestro cuerpo y es nuestra mente y nuestra espiritualidad. Entonces él pone 4 dimensiones que no podemos dejar de cuidar para atender al resto de todos los hábitos. Es el hábito más grande porque va a estar sustentando y dándole energía a que todos los demás hábitos se hagan. Estas 4 dimensiones que él plantea en este séptimo hábito es justamente la física, la mental, la emocional y la espiritual. La física tiene que ver con comer sanamente, hacer ejercicios, ¿sí? Mantener el cuerpo físico de una manera completa y acorde a lo que vamos a estar haciendo. Si no dormimos bien, si no comemos bien, no vamos a tener las energías para siquiera empezar a pensar en todos los hábitos que tenemos que llevar adelante. Si en nuestra emocionalidad no estamos de acuerdo, no tenemos relaciones sociales, no tenemos interacción con otras personas que puedan enriquecernos culturalmente o con relaciones de amistad, tampoco lo vamos a tener. Mentalmente implica el estudio, capacitarnos, estar completamente actualizados. Esto lo vamos a estar viendo. Este último hábito es transversal no solamente a los hábitos de este libro, sino que traspasa a los hábitos de varios libros que vamos a estar viendo, así que vamos a ir teniéndolo en cuenta también. Así que ese es el último hábito, ese es el hábito número 7, ese es el hábito que atraviesa a todos los demás, y esto en definitiva, en total, son los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, así como lo dice Stephen Covey. Y ahora la parte final, la parte de pasar a la acción. Hasta acá hemos resumido el libro. Créeme que es mucho resumen de un libro que tiene muchísimo valor, que recomiendo que lo lean por completo. Por ahora pueden descargarse el resumen acá, y lo que les traigo es una serie de preguntas para que se hagan, y por cada uno de los hábitos que vimos aquí hice una serie de preguntas para que puedan leerlas,
hacérselas, por supuesto esa es la parte de pasar a la acción, hacérselas y empezar a aplicar estos hábitos. Empecemos por el primero, después por el segundo, a ver qué tengo, qué elementos considero que ya tengo, que no tengo, que me faltarían para comenzar. Así que vayan hasta mi bio o descarguen el link, el resumen del libro. Y eso es todo por ahora. Nos vamos a estar viendo en la siguiente edición. Así que muchas gracias por haber llegado hasta acá.